presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Vamos a estar leyendo hasta el verso 17. Dice la palabra: entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan o familia es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le respondió: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Esta mañana en La Romana predicamos la segunda parte de esta serie y nos enfocamos en la crisis espiritual de Gedeón, resaltando la importancia del conocimiento de Dios y su palabra para evitar caer en falsas expectativas, paradigmas espirituales desconectados de la palabra que muchas veces nos llevan a caer en crisis de fe. Además, resaltamos la reacción y el tratamiento que Dios, por medio del ángel, le da al discurso negativo que dominaba la mente y el corazón de Gedeón. Decíamos que debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos con lo que expresamos, con lo que decimos. Decíamos que debíamos ser muy cuidadosos con lo que declaramos y lo que decimos de Dios y su bondad, porque podemos acarrear muerte o podemos acarrear vida dependiendo de cómo nos expresemos. Finalmente, Dios respondió al desanimado Gedeón ignorando su discurso de derrota. Porque qué bueno que Dios a veces, a pesar de nuestras necedades, no le hace caso a los disparates que decimos. Porque si fuera por esa boquita nuestra, nos darían un pase sin escala para el infierno. Pero qué bueno que Dios no funciona así. Y eso salvó a Gedeón de una situación que pudiera haber sido irreversible. Dios ignoró su discurso de derrota y le habló ordenándole que accione, que se levante y que enfrentara a sus enemigos, porque ahora él era el que lo estaba mandando y él estaría respaldándolo. Y esto es importante porque una cosa es ir nosotros solos y otra cosa es ir comisionados por parte de Dios y con la palabra empeñada de Dios de que nos va a respaldar. Con la palabra de Dios, con la instrucción de Dios, con el respaldo de Dios, yo me meto en lo que sea. Ahora yo solo lo pienso 200 veces, porque una cosa es con Dios y otra cosa es con nosotros mismos. Dios ignoró el discurso de derrota de Gedeón y entonces lo llamó a levantarse y avanzar. Y terminé citando las palabras de Génesis capítulo 28, porque muchas veces la perspectiva que tenemos
o la idea que tenemos de quiénes somos en Dios es muy apocada con respecto a lo que la palabra de Dios dice. En Génesis 28 Dios le dice a Abraham: bendito tú serás, bendita será tu entrada, bendita será tu salida, bendita será tu vida, bendita será tu familia, bendita será tu negocio, benditos serán tus vacas, tus animales, todo lo que hay alrededor de ti será bendito si me obedeces y vives conforme a mis mandamientos. Por lo tanto, si yo vivo en obediencia a Dios y conforme a los mandamientos de Dios, yo puedo vivir con esa perspectiva de vida de que yo soy bendito. Y no importa lo que esté pasando alrededor de mí, la bendición de Jehová me perseguirá. Y Dios hará que todas las cosas resulten para bien, como dice Romanos 8:28. Y a los que aman a Dios, esto es para los que están comprometidos con Dios. Porque los falsos, los paradigmas equivocados llevan a la gente a creer que todo el mundo tiene la bendición de Dios y que todo el mundo le toca la bendición de Dios. No. En toda la Biblia siempre establece la relación entre ese compromiso que yo tengo con Dios y ese compromiso que Dios asume con nosotros. Cuando Dios llama a Gedeón, Israel estaba en tiempos muy difíciles, y por eso Gedeón, cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, el primero que no lo creyó fue Gedeón. Dijo: varón esforzado y valiente, y la malandria que yo estoy pasando, ¿a quién se la pego? Y todas las desgracias y tribulaciones que está viviendo esta nación, ¿puedo yo decir que Dios está con nosotros? Porque esas son las crisis de fe. Cuando nuestra realidad, cuando el proceso, cuando la situación que estoy viviendo no es consona, no está conectada con las promesas de Dios, con lo que debería pasar conmigo. Y por eso uno no puede evaluar el respaldo, el apoyo, la bendición de Dios a partir de un momentito en nuestra vida. Nosotros tenemos que tratar de conectarnos con la dimensión en que Dios ve las cosas. Y eso solamente lo podemos hacer por medio de la fe. Quizás tú tienes un mes, un año, 2 años, 3 años con un proceso difícil en tu vida, con una situación espantosa que tú no puedes entender que Dios está contigo ahí. Pero de repente, de aquí a poco, como le dijo el Señor a Habacuc, de repente Dios te dice: pronto termina tu sufrimiento. Y todo lo que pasó, que era difícil de entender, tú entonces te das cuenta que era necesario para el próximo nivel donde Dios te colocaba. Y tú dices: bendito sea el Señor que me trajo a través de este proceso para prepararme y poder manejar lo que ahora ha venido. El problema que uno tiene es que uno está muchas veces solamente manejando el día de hoy. Dios ve lo que pasó ayer, Dios ve lo que está pasando hoy, y Dios ve lo que va a hacer contigo mañana. Por lo tanto, tenemos que confiar en el Señor y decir: yo te creo, aunque este cielo esté oscuro. Yo te creo. Gedeón, como muchos de nosotros, cayó en una crisis espiritual porque pensó que Dios le había fallado, y cuando el ángel de Jehová se le aparece, él rechaza que Dios tenga algún interés en ello y que pueda hacer algo. Y por eso dice: ¿cómo va a ser? Ni soy varón valiente, ni soy guerrero de Dios, ni soy nada. Es como que aquí en la iglesia te dicen: tú estás en victoria. Y el diablo te sopla en el oído y te dice: en victoria. Y tú no tienes para pagar la casa mañana. Y está desde aquí el pastor arengándote: tú eres un siervo, tú estás en victoria.
y tú por dentro, y Satanás soplándote en ese oído. Míralo a él, y eso es él. Mírale el trajecito a él. Pero a ti te está llevando el otro. Yo sé que mucha gente que se ríe está entendiendo bien lo que yo estoy diciendo, porque ha pasado por cosas parecidas. Caemos en crisis de fe cuando pensamos que Dios nos ha fallado. Gedeón tenía problemas para entender el llamado de Dios para su vida, porque él estaba pasando por una crisis espiritual o de fe que lo llevó en primera instancia a pensar que Dios le había fallado a Israel, por lo que no tenía esperanza. Sin embargo, el pueblo clamó a Dios y Dios respondió apareciéndosele a Gedeón y viendo en él lo que nadie podía ver, un guerrero valiente. Gedeón se queja y Dios se compromete a respaldarlo, animándolo para que enfrente a sus enemigos. Y entonces viene el siguiente escollo a superar, y es el centro del mensaje en esta oportunidad. No es fácil salir de una crisis espiritual. No es sencillo, por eso debemos evitar. Y el antídoto para caer en crisis espiritual o de fe es la fe. Es creer aunque no veo, creer aunque no entiendo, creer aunque todo parece lo contrario, creer, porque Dios lo dijo y Dios tiene cuidado de mí y Dios será glorificado en mí, aunque no se vea por dónde. Hay que creer, eso me libra de las crisis de fe. Pero después que caemos en una crisis espiritual o una crisis de fe, nos cuesta salir. No es tan sencillo. Satanás juega las mejores cartas en ese juego que tiene contra ti. Satanás hace las estrategias más efectivas para destruirte y no dejarte salir nunca de ese hoyo donde has caído. Y es bueno porque yo siento en mi espíritu que esta palabra que Dios me ha dado es para sacar a mucha gente que está en el hoyo. Mucha gente que ha caído ahí por diferentes situaciones. Si Dios me amara tanto, nunca hubiera permitido que mamá se muera. Si Dios me amaba tanto, nunca me hubieran botado de este empleo con el cual yo sustentaba mi casa. Satanás nos lleva por esas situaciones en nuestras vidas, nos lleva a esos hoyos, esas crisis de fe, y no hallamos cómo salir. A Gedeón, Dios, el ángel de Jehová, se le aparece y lo escoge y le dice: varón esforzado y valiente, tú vas a ser el instrumento para libertar a mi pueblo. Y Gedeón dice: pero si Jehová estuviera conmigo, no me estuviera pasando nada de lo que me está pasando. ¿Dónde están las promesas? ¿Dónde está todo eso que Él hizo con mi pueblo y con mis antepasados? Ahora no veo nada de eso. Nos está llevando el diablo. ¿Y cómo de que Dios todavía está vivo y bregando con nosotros? Dios se le aparece y le dice, y le insiste, a pesar de su discurso negativo, le dice: voy a libertar al pueblo y tú vas a ser el instrumento. Cuando Dios insiste, la reacción en segundo nivel de Gedeón está a partir del verso 15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Está bien, vamos a creer que tú estás vivo, Dios, y que tú estás en esto y que tú quieres sacar a Israel. Y aquí viene Gedeón, pero está bien, Señor, tú resucitaste y tú estás vivo, pero ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor en importancia de mi familia. ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Lo que hacemos mucho: la autodescalificación. Es impresionante cómo ese pensamiento de autodescalificación viene a nuestra mente cuando Dios está tratando de animarnos.
Cuando Dios está mostrando interés en nosotros, a pesar de nuestro desgano, de nuestra falta de fe, a pesar de una perspectiva negativa que se ha producido por las experiencias difíciles que hemos tenido que pasar. Aquí Dios le dice: tú vas a ser el libertador. Y dice Gedeón: sí, pero yo no puedo. Mi clan, mi familia no es significativa. Yo soy el menor de mi familia, y ni mi familia nadie en una tribu de estas que están componiendo el pueblo judío. Él se descalifica, a pesar de que Dios lo reconocía como un guerrero valiente. Una aplicación para algunos de nosotros sería: Señor, está bien, yo creo que tú harás maravilla, que salvarás a muchos, que tu gloria se manifestará en esta nación, pero cuando venga esa gloria y ese avivamiento, que predique otro. Cuando venga ese avivamiento y esa gloria, que hable otro. Porque yo no, Señor. Señor, creo que se salvarán la familia de los cristianos, pero la mía no, porque la mía es la más mala. Señor, yo creo que tú puedes hacer maravillas, pero no es mi problema, porque el marido mío no tiene solución. La esposa mía es una chimoltrufia que no tiene solución. Que funcione tu poder con otro, pero no creo que conmigo lo va a hacer. Yo sé que aquí hay gente muy cristiana que nunca hablaría así, pero lo piensa. Lo piensa. Una vez una hermana me testificó que toda su vida tuvo una lucha interna porque tenía una enfermedad con la cual había nacido y siempre llamaban al altar: vengan, vamos a orar por los enfermos, el Señor los puede sanar. Y ella había pasado toda su vida pasando al altar para que oraran y nunca el milagro ocurría en su vida. Y estaba cansada. Estaba cansada. Yo nací con esto. Yo tengo que morir con esto. Tenía que tener cerca de 40 años la hermana ya. ¿Y qué va a hacer Dios si toda mi familia cristiana han estado orando por mí toda mi vida para que Dios me sane y Dios nunca me sana? Así que oía los testimonios de la gente que Dios sanaba en la iglesia y decía: sí, eso es con ellos, pero a mí no. Parece que yo estoy para esto, para morirme de esto. Pero un día decidió darle la oportunidad al Señor, a la insistencia del pastor, y pasó al altar. Y ese día fue el día de su milagro, porque Dios operó el milagro que durante toda su vida había estado esperando. Dios le sanó tan contundentemente que los médicos lo tuvieron que reconocer. ¿Por qué Dios esperó 30 y pico de años para hacerlo? Yo no sé. ¿Por qué Dios no lo hizo el primer año de nacida? No lo sé tampoco. Lo único que yo sé es que Dios no falla. Lo único que yo sé es que Dios es fiel. Lo único que yo sé es que sus promesas son fieles y verdaderas. Lo único que yo sé es que de alguna manera Él se glorificará en nuestras vidas. Gedeón le dice a Dios que se equivocó al elegirlo porque él es un menor. Gedeón le dice a Dios que su familia no era importante en la tribu de Manasés y que él no podía ser parte de lo que Dios iba a hacer. El problema es que Dios lo había escogido a él para salvar a Israel, porque no es lo que tú pienses ni cómo tú te consideres. Lo importante es lo que Dios piensa de ti. Así que si tú eres un varón, un guerrero, un valiente a los ojos de Dios, no importa lo que diga el diablo ni lo que digas tú mismo de ti, eres lo que Dios dice de ti. Y tenemos que ser conscientes de esa verdad y caminar de acuerdo a eso.
Tenemos muchas batallas con la autodescalificación. Antes de Gedeón, Moisés, el libertador de Israel, había experimentado lo mismo. Y si usted se va al capítulo 3 de Éxodo, a partir del verso 10, Dios se le aparece en aquella experiencia tremenda de la zarza ardiendo a Moisés y le dice: ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar a Egipto, vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le dice: yo soy el que te mando. Aleluya. Yo soy el que soy. Yo te mando. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios se le reveló a Moisés en esa zarza ardiente y Dios mismo le dice: tú vas a ser el instrumento para libertar a mi pueblo. Sin embargo, Moisés lo rechaza, diciéndole: ¿quién soy yo para hacer? El problema que no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, no es con tu sabiduría, no es con tu conocimiento, no es con tus relaciones, no es con tu experiencia. Es como le dijo el Señor a través de Zacarías al sacerdote Josué: dile que es con mi espíritu. No es con ejército ni con espada, es con mi espíritu. Aleluya. Aleluya. Hay mucha gente que Dios le está hablando en esta hora. ¿Y cómo me voy a levantar ahora si pequé tan feo? ¿Cómo me voy a levantar ahora después de todas las cosas malas que yo hice? ¿Cómo me voy a levantar ahora si yo hasta blasfemé el nombre del Señor diciendo que Dios no existe, porque si hubiera existido no me hubiera pasado lo que me pasó? El Señor no lo va a hacer con tu reputación, ni con tu experiencia, ni tu capacidad de autogratificación o autosuperación. El Señor lo va a hacer con su espíritu. Y te va a levantar. Y te va a sacar del hoyo. Y te va a poner vestiduras nuevas. Te va a dar un ropaje nuevo. Y la gente, aunque sepa que tú eres quien tú eras, la gente te va a ver diferente, porque Dios está obrando. El día que te escoge y te da una asignación, ese día Dios te proyecta en otra dimensión. La autodescalificación tiene a mucha gente en la orilla. La autodescalificación tiene a muchos creyentes marginados espiritualmente. La autodescalificación tiene muchos proyectos de salvación detenidos. Porque decimos: Dios puede hacer algo con el pastor, y por eso la gente centraliza tanto las cosas en los pastores y en la gente que Dios más o menos ha usado y que ellos creen que son los especialistas únicos e insustituibles para hacer las cosas. Y no se levantan nuevos y no son parte de lo que Dios está haciendo, porque creen que solo Dios lo puede hacer a través de una sola gente. Y se quedan en la marginalidad, se quedan en los rincones y no salen de ahí queriendo Dios levantarlo para ser parte de lo que está haciendo. Por mucho que yo me esfuerce, yo no puedo hacer todas las cosas en esta congregación. Ustedes acaban de ver la cosecha. Necesitamos gente que se mete en esta guagua. Necesitamos gente que se mete en este proyecto. Necesitamos gente que Dios va a poner a empujar las ruedas que van a correr. Pero hay mucha gente en la orilla, marginados, porque de una u otra manera han caído en una crisis de fe, porque no pudieron entender por qué pasó lo que pasó, por qué Dios no intervino de la manera que ellos esperaban, o por qué no se cumplió una promesa malentendida por ellos. Y se quedan estancados.
Y siempre están buscando que Dios levante a otro. Gedeón dice, mi familia no es nadie, mi tribu no es nadie, mi clan no es nadie. Yo no puedo ser el que tú estás buscando, Señor. Y Dios le dijo, es contigo que voy. Dile al que está a tu lado, cuidado, es contigo que Dios va. Es contigo que voy. Es contigo que me voy a glorificar. Es contigo que voy a hacer que mi gloria caiga en este lugar. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo sé que el Espíritu Santo está tratando con muchos ahora. No mire para otro lado, es contigo que voy. No te salga del rumbo, es contigo que voy. Oh, Jesus. Tengo un testimonio personal que decir aquí, porque el Espíritu Santo me dio la instrucción ayer cuando preparaba esta palabra. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano y ser hijo de un pastor, yo nunca me visualicé como pastor. Había visto luchas y batallas en la vida de mi padre que honestamente yo no quería para mí. Un día estaba yo en la oficina de Radio Ben Romana hacia el año 2002-2003, lidiando con un conflicto entre dos iglesias o ministerios que no se ponían de acuerdo en trabajar al mismo tiempo en la ciudad. Y se estaban atacando uno contra otro. Ambos grupos tenían cualidades muy buenas para el trabajo misionero, pero se rechazaban por algunas diferencias doctrinales o intereses específicos. Recuerdo que en medio de esas conversaciones oré a Dios en mi espíritu diciéndole, Señor, ¿por qué tú no levantas una iglesia que tenga lo bueno de uno y lo bueno del otro? Señor, ¿por qué tú no levantas una iglesia que supere los errores de una y supere los errores de la otra? Y así tu obra será ensanchada. La respuesta de Dios fue clara y contundente para mí. Y me quiebro cada vez que la repito. Porque ese día Dios habló a mi espíritu y me dijo lo siguiente: porque la gente como tú, que entienden y saben lo que deben hacer, no lo hacen. Y por eso tengo que depender de esos que están peleando. Ay, Dios selló mi llamado al pastorado y le dio origen a todo esto que se llama Mahanaim. La respuesta de Dios para Gedeón y a su autodescalificación fue tan certera como las anteriores. El Señor le dijo, verso 16, yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas, enemigos de mi pueblo, como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Lo que Dios le estaba diciendo, Gedeón, no te descalifiques, yo estaré contigo y la victoria es segura. Yo siempre le digo a la gente, asegúrese de que Dios es el que está hablando a tu vida, que tus decisiones están sustentadas en la palabra de Dios,
Porque si es así, todo va a funcionar. Debo concluir con un par de ideas finales. Cuando caemos en profunda crisis de fe o crisis espiritual, será necesario superar diferentes obstáculos o etapas antes de cantar victoria. No es fácil salir de una crisis espiritual. Nos va a costar, por eso yo siempre le digo a la gente, evita caer. Mantente creyendo, animado, aunque todo esté contrario, pero no caiga en depresión espiritual. Trata de librarte de ese hoyo, de ese pozo. Hay que evitarlo porque después nos va a costar salir. En el caso que tratamos, vemos a Dios hablando con este hombre, porque Gedeón vivía sin esperanza. Gedeón creía que Dios le había fallado. Gedeón no se veía como Dios lo veía. Para él, si Dios haría algo por Israel, sería con otro, pero no con él. Mucha gente que está pasando por una crisis espiritual o de fe tiene esos mismos problemas. Piensa que Dios le ha fallado. Piensa que Dios puede hacer cosas maravillosas, pero no con ellos ni a través de ellos. Y yo he venido a decirle en el nombre de Jesús, tú estás en el plan de Dios. Y no importa lo que hayas pasado, Dios cumplirá su propósito en ti. Todo lo que hagas contrario a eso es rebeldía. Y la rebeldía nunca nos ha llevado a nada bueno. Dios cumplirá su propósito en ti. Levántate. Sal de la marginalidad. No deje que esa crisis te ahogue. Quizás estás ofendido con alguien. ¿Por qué Dios permitió que ese hermano me atropellara? ¿Por qué en la iglesia me trataron de la manera que me trataron? ¿Por qué el pastor no me tomó en consideración cuando he sido fiel y siempre he estado presente a su lado? Muchas experiencias nos pueden pasar. Pero yo he venido a decirte, todas esas experiencias son irrelevantes frente a lo que Dios quiere hacer con y a través de nosotros. Por lo tanto, tú tienes que pasar la página de todo eso y conectarte con Dios. Por eso he venido a decirte, levántate. Deja que el ángel de Jehová te guíe y te saque del pozo de la depresión espiritual, de la tristeza, de la melancolía y del temor, porque es tiempo de despertar. Hermano, no se puede estar viviendo en el pozo de la desesperación, de la depresión, de la frustración, de la tristeza, de todo ese sentimiento negativo que sentimos por causa de las experiencias negativas en la vida. Ayer cuando íbamos para el bautismo, temprano en la mañana, la primera noticia que nos llega es que una querida hermana que había estado en la iglesia el viernes anterior participando de una actividad muy bonita de mujeres, se había tirado fotos con todo el mundo, iba en un motor, chocó y murió. Qué cosa más terrible uno. Nunca estábamos esperando algo así. Esa hermana, Dios la había sanado de un cáncer grado 4. Hacía unos años Dios la había sanado de un cáncer grado 4. Y uno no esperaba que esa hermana se iba a morir ahora. Uno no esperaba. ¿Por qué le cito este caso? Es que uno no sabe cuándo es el último día. Uno no sabe cuándo son las últimas horas que uno está viviendo. Uno tiene que estar agarrado de Dios. Uno tiene que estar conectado con el cielo. Uno tiene que estar en comunión con Dios siempre. Porque tú no sabes cuándo se termina el tiempo. Y hay que estar preparado cuando llegue la hora. El salmista en el Salmo 103 dice unas palabras que siempre recuerdo y quiero resaltar ese detalle que él enfoca en el verso 4. Comienza diciendo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades
el que sana todas tus dolencias. Y en el verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Aleluya. Y el que te corona de favores y misericordias. Deja que Dios te saque del hoyo. Agárrate de la mano del que te está prestando auxilio. Aférrate al Señor y dile, Señor, yo salgo de esto hoy. Yo no voy a morir aquí en esta tristeza y en esta melancolía. Yo me levantaré. Aleluya. Yo me levantaré. Yo no sé dónde tú estás, pero tienes que declararlo en esta hora. Yo me levantaré. Voy a salir de esta crisis. Voy a terminar con la tristeza. Voy a entrar en el gozo de los redimidos. Voy a conectarme con Dios. Voy a salir porque Él es el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. En segundo lugar, la autodescalificación. Tenemos que tener claro que es obra de Satanás, sobre todo con respecto a los planes de Dios para nuestra vida. Y siempre está latente en nuestra mente y corazón, como le ha pasado a muchos hombres y mujeres de Dios. Las palabras del capítulo 1 de Jeremías también son oportunas. El Señor llama a Jeremías y dice el verso 4, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes de que te formaras en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Óyeme, Dios le está diciendo, desde que caíste en la barriga de tu mamá, yo comencé un plan contigo. Te levanté, te di la asignación de ser profeta a las naciones en el vientre de tu madre. Y dice el verso 6, Jeremías, y yo dije, Señor Jehová, he aquí yo no sé hablar porque soy un niño. Y dice Jeremías, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Aleluya. Aleluya. Aquí nadie se salga. Todos tenemos propósitos en Dios. No nos podemos descalificar. Claro que Dios tiene un orden para todas las cosas. Claro que Dios es un Dios de orden. Comienza con el nacimiento mismo. Comienza con el embarazo mismo. Comienza con la vegetación, el mundo animal, el mundo vegetal. El universo, todo hay un orden. Dios es un Dios de orden. Pero nadie debe descalificarse. Nadie debe decir, yo no voy, yo no sirvo, yo no puedo, Dios no me va a usar. No, no podemos descalificarnos. El Señor le dijo a Jeremías, no digas que eres un niño, lo que yo diga, tú lo haces. Donde yo te mande, tú vas. Y lo que yo te diga que declare, decláralo. Y no le tenga miedo a los enemigos, porque yo estoy contigo para librarte. ¿Por qué caemos o sufrimos crisis de fe? Porque ignoramos, desconocemos el carácter de Dios y la forma o lo que Dios ha revelado de sí mismo que está en su palabra. Y nos aferramos a cosas que dice la gente. Y en segundo lugar, porque no hemos tenido experiencias con Dios. Y eso lo voy a tratar en la próxima semana. Necesitamos tener experiencias con Dios. Necesitamos sentir la presencia de Dios. Porque la iglesia no es un club.
La iglesia no es una sociedad mutualista. La iglesia no es un salón de eventos donde vienen la gente a ver un espectáculo novedoso. La iglesia es la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Es el tabernáculo de Dios, donde está la presencia de Dios, donde venimos a tener experiencia con Dios. Yo no vengo aquí a ver el que canta, yo vengo con mi canto a llegar a la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos unas confusiones espirituales que nos han llevado a perder el enfoque correcto de lo que somos y de lo que hacemos. Aquí venimos a adorar al Señor. Aquí venimos a traer ofrenda de alabanza y adoración a Dios. Nosotros no podemos depender de si el que predica predicó bien o si el que canta cantó bien. Vamos a tratar de que así sea siempre, pero yo voy a traer un culto de alabanza, de adoración a Dios con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Porque yo quiero tener experiencia con Dios. Yo quiero sentir su presencia. Yo quiero saber que Dios es real. Yo quiero sentirlo en mi vida. Esa debe ser la esperanza de cada creyente, la expectativa de todo el que viene y se reúne en la casa del Señor. Tener una experiencia. Y voy a hablar más de eso en los próximos días. Gedeón tenía un problema. La información que tenía de Dios era equivocada. Había perdido la fe porque no podía entender a la luz de los acontecimientos del momento todo lo que estaba pasando. Y cuando Dios se le revela, empieza a tener una crisis terrible porque él no podía entender que en los planes de Dios, él como persona estaba incluido. Dios tiene planes con nosotros que ni nosotros lo entendemos. Pero eso no importa, lo importante es que Él cumpla con nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Y qué quiere Dios conmigo, pastor? Te comienzo a decir algunas de las cosas. Él quiere salvarte. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere llenar tu vida de gozo. Él quiere salvar a tu familia. Él quiere que tú seas una luminaria en medio de un mundo de tinieblas. Él quiere que tú seas un portador de su gloria y donde quiera que Él te coloque, la gente hable de Dios por lo que ve a través de tu persona. Aleluya. Quiere que te siga diciendo, hay mucho. Me puedo pasar el día aquí diciéndote todo lo que Dios quiere hacer contigo. Pero yo tengo que conectarme con eso y dejar esa depresión espiritual. Y dejar esa crisis donde hemos caído, que en términos prácticos es indiferencia. Vamos a conectarnos con el Señor. Vamos a creer lo que Dios ha dicho. Varón esforzado y valiente. Yo, sí, tú. Pero Señor, tú te equivocaste porque tú no sabes quién soy yo. Varón esforzado y valiente. Guerrero de Dios. Portadora de la gloria de Dios. Varón, Señor, yo. Cree lo que Dios dice de ti. Conéctate con lo que Dios dice de ti. Camina en la perspectiva de lo que Dios ha declarado de ti. Que Dios callará la boca de tus enemigos. Y tú podrás levantar la bandera del evangelio dignamente por la obra que Dios hace en tu vida. Amigo, amiga que estás aquí o por los medios, eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Mucha gente no se convierte porque dice, si Dios no puede hacer nada conmigo. Yo soy espiritualmente hablando un bagazo. Yo soy estiércol. Yo no sirvo para nada. Un hombre me dijo una vez, y lo he citado varias veces, pastor, yo he cometido tantos pecados que si yo voy a la iglesia se caen las paredes.
Y usted quiere que yo le diga algo. Después que conocí quién él era, hasta yo creía que se iban a caer las paredes. No voy a decir porque es un poquito peligroso. Cuando yo supe el turpende que era en materia de pecado, asesinato, yo dije, ay Jesucristo. Pero hasta ese que tenía razón para creer que las paredes de la iglesia se iban a caer si él entraba al templo por lo malo que era, hasta ese Dios puede cambiar su destino y darle un futuro de gloria. Aleluya. No te descalifique, Dios puede hacer cosas maravillosas. Si lo ha hecho con muchos de nosotros, ¿qué no podrá hacer contigo, amigo? Mucha de la gente que está aquí estaba en la nómina del diablo para muerte y destrucción. Y hoy son luminares que están alumbrando en el nombre de Jesús el lugar donde Dios lo ha colocado. Y muchos dicen, debió morirse, pero Dios dijo, le doy vida y se la doy en abundancia. Por eso vamos a conectarnos con Dios. Amigo, conviértete a Cristo. Hermano, si está descuidado, actívate. Sal de esa crisis y camina dentro de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. Si lo hacemos, podremos cantar el himno de victoria. Que Dios les bendiga. Hemos